600,000 trabajadores en activo, 1,650,000 y aproximadamente 800,000 compañeros jubilados y pensionados, lo que da un total de más de 2,400,000 trabajadores de la educación, y que desde el 2008 aceptamos que se dieran procesos de evaluación para la asignación de plazas, de tal forma que no sabemos en qué ámbito, no sabemos en qué sindicato se dé este tipo de prácticas, porque, insisto, desde entonces, del 2008 para acá, desde hace casi 11 años, estuvimos de acuerdo en que la asignación de las plazas se diera en esos términos. Por otro lado, el último punto que me pregunta es algo que quisiéramos no tocar en esta ocasión, porque para nosotros lo más importante es fijar la posición de la mayoría institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con respecto al proyecto de decreto que se ha enviado ya a la Cámara de Senadores. La segunda pregunta respecto al artículo 16º transitorio, esa es la que le falta responder. Nosotros recibimos con beneplácito este acuerdo y también fue una de las propuestas que surgieron de los foros, que está inscrita en esas 70,000 propuestas, en el contexto de esas 70,000 propuestas. No podemos estar como trabajadores al servicio del Estado en orfandad jurídica, y nosotros desde nuestro origen pertenecemos al apartado B del artículo 123 y recibimos con beneplácito que haya sido dictaminado que sigamos en esta condición. Gracias, maestro. Jorge Muñoz, de TV Azteca. Gracias, buen día. Parece un tanto incongruente la postura del CENTE. Apenas el sexenio pasado aplaudían la reforma educativa del presidente Peña Nieto y hoy salen a aplaudir esta abrogación de la reforma. Entonces, aplauden 6 años atrás una cosa y ahorita aplauden otra. Decía que la característica fundamental de este sindicato es, primero, no somos sindicato de gobierno, es cierto, no se acepta que nos pronunciemos como sindicato de Estado, pero sí somos un sindicato institucional y apoyamos sin ser sindicato, como maestros, a José Vasconcelos en su campaña de alfabetización, o a Rafael Ramírez y Moisés Sáenz en la cruzada para llevar la educación a las zonas marginadas del país con la Escuela Rural Mexicana. Apoyamos las reformas que hicieron en su tiempo Luis Echeverría o López Portillo, o las reformas que hizo Miguel de la Madrid. Siempre hemos estado trabajando por la educación de México. No nos ha interesado el color, no nos ha interesado la afiliación ideológica del presidente de la República en turno. Eso no significa que seamos acomodaticios o convenencieros, no. Significa que defendemos nuestra causa e independientemente de cualquier contexto político, no la vamos a abandonar nunca. Nuestra causa es la educación pública. Nuestra causa es la formación de los niños y los jóvenes de México. Gracias, maestro. Mario Torres, de Televisa. Mario. Gracias, buenos días. Dame un segundo, por favor. Ahí está el micrófono. Gracias, buenos días a todos. Maestro, ¿me podría usted definir la diferencia entre sindicato de gobierno y sindicato institucional? Pareciera lo mismo. Y segundo, en la tarjeta informativa que nos hace en favor de darnos su área de comunicación social, hablan de 963 maestros que han sido cesados. Imagino que eso fue por el asunto de la reforma. Dice aquí que por lo menos 700 están todavía pendientes en ese proceso. Con esta nueva forma de llevar a cabo la educación en México, ¿ustedes tienen la confianza de que esos 700 van a regresar a laborar a pesar de que no pasaron los exámenes? Gracias.
aquí le tendría que decir, amigo Mario, que la diferencia entre un sindicato de gobierno y un sindicato institucional es muy evidente. Un sindicato de gobierno significa ser un sindicato blanco, un sindicato que está a disposición de las directrices que en su momento emita algún nivel de gobierno, por ejemplo, las secciones sindicales en los estados, o nosotros con la propia Secretaría de Educación Pública o la Presidencia de la República. Nosotros defendemos y reivindicamos nuestra capacidad de autodeterminación, insisto, nuestra soberanía y el respeto a mantener nuestro carácter autónomo como sindicato. Las decisiones que haya que tomar serán nuestras, serán de este colectivo que representa a quienes están aquí acompañándonos en esta rueda de prensa. Y decir también que institucional significa siempre estar con los anhelos, con los ideales, con las causas de la ciudadanía. Y siempre defender la escuela pública. Esa es la diferencia. Por otro lado, desde que se inició el proceso de aplicación de evaluaciones en el sistema educativo nacional, fuimos muy claros en que quien no estuviera de acuerdo en presentar evaluación y quien por alguna circunstancia no estuviera el día en que fuera convocado a las mismas, tendría el apoyo de nuestro sindicato, de este sindicato. Y hubo compañeros, casi 1000 compañeros, que se acercaron a la organización y obviamente fueron apoyados mediante amparos que están en curso, afortunadamente con la medida que se ha tomado de abrogar íntegramente la reforma 2012-2018, ya no tiene efectos y estamos esperando ya. Hubo, ¿qué le diré?, montones de expedientes que el Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos llevó al jurídico de la Secretaría de Educación Pública en un acuerdo que tuvimos con el señor secretario de Educación. Se están revisando los casos, se han reinstalado casi 300 compañeros y están en proceso de reinstalación, y seguramente así sucederá el resto de quienes pidieron el respaldo de su organización sindical. Laura Poy, de La Jornada. Buenos días, maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Maestro Cepeda, pues un par de preguntas. Ustedes nos dicen que no solamente apoyan el dictamen, sino que se declaran aliados y el ejército intelectual del presidente y de su cuarta transformación. Me gustaría saber exactamente qué significa que sean el ejército intelectual, o que se definan como el ejército intelectual, el alcance real de esto. El dictamen que recién fue aprobado en la Cámara de Diputados también tiene algunos aspectos que siguen siendo al menos polémicos para algunos sectores del magisterio. La famosa inclusión del tema laboral en el artículo 3º para el ingreso, el reconocimiento de los maestros. Si ustedes están totalmente de acuerdo en que eso permanezca en el 3º o dentro de su participación en las leyes secundarias, buscarán, ¿no?, definir esto, porque algo que se logra con este dictamen, maestro, es volver, por ejemplo, creo entender, al tema escalafonario, que fue algo que también el sindicato estaba demandando, ¿no?, que se recuperara no solo la fuerza de la bilateralidad entre el gobierno y el sindicato, sino precisamente este mecanismo de escalafonario para cuestiones tan importantes para el magisterio. Y a mí me gustaría también saber si hay otro tema que ha sido interesante o muy importante para ustedes. El señor presidente también se ha declarado por los sindicatos, sí con autonomía, pero también con un voto universal, que sea la base la que decida uno por uno quiénes son sus dirigentes. En ese aspecto, ustedes también se declaran aliados y ejército del presidente para lograr esto, y si es así,
si habrá una próxima reforma estatutaria para lograr que en el CENTE se elija a su secretario general por el voto universal de sus agremiados. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, nos autodefinimos como ejército intelectual porque somos una estructura de trabajadores y, si me permiten, sin presunción, la mejor organizada del país. Y aquí en este sindicato el que menos estudios tiene es licenciatura. La mayoría de nuestros compañeros docentes tienen estudios de maestría y hay muchos compañeros ya con doctorados y con postdoctorados. Yo quisiera que hiciéramos un análisis de qué estructura de 1.650.000 tiene este nivel académico en el país. Por esa razón nos autodefinimos así. Por otro lado, esto del dictamen polémico, de volver al tema escalafonario, desde la participación en los foros previos, en los espacios públicos, en las audiencias públicas que dio la Cámara de Diputados, que dio la Cámara de Senadores, nosotros planteamos que para la promoción sí un proceso de revisión que tenga que ver con el análisis y el balance de los conocimientos que tenga un trabajador de la educación, pero hay otras cosas que deben reconocerse y que deben también ser tomadas en cuenta cuando se concursa para ser director de escuela o supervisor o jefe de sector, que es la experiencia, por ejemplo, que es Hay las palabras de Alfonso